tenemos el privilegio de poder escuchar un testimonio, amigas del Rey, que nos vienen a compartir el propósito de Dios para la familia. Aquí desde Miami vamos a estar escuchando a Joana y a Leila, que nos vienen a compartir perlitas en varias áreas de las cuales nos vamos a sentir identificados, lecciones bíblicas para hoy no solo ser oidores, sino también hacedores de la palabra. Con ustedes, a las amigas del Rey, mi amada Leila y mi amada Joana, y en el nombre de Jesús, que el Señor hable a través de sus vidas. Amén. Dios les bendiga a todos, mucho gusto, es un placer para nosotros y un privilegio poder compartir parte de lo que Dios ha estado haciendo en nuestras vidas. En este momento vamos a compartir un poco, yo sé que tenemos muy poco tiempo, así que vamos a pedirle al Señor que sea Él el que nos dirija en esta hora y que sea el Espíritu Santo hablando a cada uno de nuestros corazones. Esta es mi hermana Leila y Joana, ¿verdad? Para que estamos juntas para la gloria de Dios. Sí, un gozo para nosotros saludarles y un privilegio que nos regala el Señor el poder compartir nuestro testimonio y todo lo que Dios ha venido haciendo con nosotros, ¿verdad? Agradecida con Dios porque nos pone en situaciones como que para mí y para mi hermana, pues el privilegio más grande que nosotros podemos tener como ser humano es poder hablar de las maravillas de Dios. Por eso le damos la honra y la gloria a Dios, pero nos gustaría hacer una oración antes de iniciar, una pequeña oración para que sea el Señor tomando el control de todo lo que nosotros vamos a estar hablando y que no sean nuestros sentimientos, ni nuestras emociones, ni lo que nosotros creemos, sino lo que Dios quiere que nosotros hablemos, de todo lo que, todo el desierto que hayamos vivido nosotros, sea para armas, sea los utensilios que las personas hoy en día necesitan para levantarse en la situación que están. La verdad que le damos la gloria y la honra a Dios. Padre celestial, venimos, Señor, primeramente reconociéndote, Señor, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, Padre. Venimos a ponernos en tus preciosas manos, Señor, para que tú seas en todo tiempo, Señor, tomando el control de todo lo que nosotros vamos a compartir, que podamos ser un instrumento útil, Señor, en tus manos, Padre, que podamos ser transparentes, Señor, que tú seas dirigiendo, Señor, que tu Espíritu Santo se pose sobre cada uno de nosotros, Señor, para que a través de nosotros tú puedas hablar, Señor, a tantas personas necesitadas en estos tiempos, Señor, que están pasando por tantas situaciones, crisis matrimoniales y todo lo que está aconteciendo, familiares, de hijos y todo, Señor, te damos la honra, te damos la gloria, desde hoy y para siempre. Amén. Bueno, vamos a comenzar. Yo tengo muchas citas bíblicas que el Señor me ha regalado. Traté de resumirlas porque son muchas. Le voy a hacer un resumen de cómo nosotros llegamos acá. Yo tengo ya 12 o 13 años que conocí al Señor cuando vine a los pies de Cristo. Para la gloria de Dios, ¿verdad? Vine casada, mi esposo no vino a los pies de Cristo en ese mismo momento, y he pasado todos estos años orando para la conversión de él, pero hasta que encontré, a través de una situación matrimonial que pasé, encontré Inspira, y fue cuando entendí que estaba orando mal, que estaba orando incorrectamente, por lo cual habían pasado tantos años y no había podido ver la promesa de salvación para la vida de mi esposo. Entonces, este fue el caminar que el Señor nos puso. Y mi hermana es de mi misma iglesia también, nosotros compartimos, somos hermanas de la misma congregación, estudiamos juntas, y ahora pues el Señor nos unió como compañeras de oración. Amén. En una manera extraordinaria, al punto de que nos llevó a vivir en el mismo lugar, en la misma casa, como vecinas, así que toda la gloria para el Señor, porque de verdad Él tiene todos los planes establecidos para nuestra vida, solamente que a veces nosotros no los entendemos y por eso es que perdemos, ¿verdad? Ese enfoque, pero la palabra está ahí lista para irnos abriendo el entendimiento y poder dirigirlo. Yo quiero empezar con un versículo que el Señor me habló justamente anoche, no lo había incluido porque traté de escribir para poder resumir, y el Señor me habló con Jeremías 1:5, que dice: antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué,
te di por profeta a las naciones. Este es un libro muy bonito con Jeremías. Me leí todo el capítulo 1 y es maravilloso porque está hablando del propósito que Dios tiene para nosotros. Antes de que nosotros vengamos a este mundo, Él ya tiene un propósito para nuestras vidas. Y muchas veces lo perdemos porque simplemente no sabemos. A veces ignoramos qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Lo que Él tiene es su voluntad buena, agradable y perfecta. Pero en el caminar nosotros estamos buscando el propósito personal, lo que nosotros queremos para nuestra vida, lo que Amén. nosotros deseamos. Y muchas veces lo que el mundo nos vende, que nos hace creer que ese es el éxito y que ese es el propósito. Y diverge con el propósito de Dios, o sea, es opuesto completamente. Y lamentablemente muchas veces nos dejamos dirigir. Yo fui una, me dejé dirigir por esas cosas, pensando que ese era el propósito, pero realmente el Señor me ha hablado con esto y me ha mostrado que Él tiene un propósito. Desde antes que nosotros naciésemos ya nos había puesto un nombre, ya nos había determinado un camino, había escrito en sus libros todo acerca de nosotros y eso está determinado para ser cumplido, pero nosotros tenemos que hacer una parte, ¿verdad? En los puntos que yo quiero hablar conforme al proceso que he pasado, ha sido primeramente que entendí lo del divorcio. Hasta que encontré a Inspira, uno de los videos que compartieron de Evelyn y Daniel, yo entendí que yo no tenía opción de divorcio. Hasta ese momento, después de 12 años orando por mi esposo, yo pensé que yo tenía una opción de divorcio, porque eso es lo que generalmente se maneja por encima, ¿verdad? Que como él no se ha convertido, tenía problemas de diferentes situaciones, esa era una opción. Hasta ese momento, para mí, yo tenía una opción, pero yo estaba aferrada a la idea de una familia. Yo vengo de una familia que lamentablemente se destruyó. Mi mamá murió cuando yo tenía 10 años y mi papá era alcohólico, por lo tanto yo quedé en un rompimiento de una familia. Y cuando yo vengo al matrimonio, vengo con la idea de que yo voy a rescatar esa familia y que la voy a tener, pero no enfocada en la salvación de mi esposo, en la salvación de mi casa, sino que en lo que yo quería, en el deseo de mi corazón, que lamentablemente hasta este momento estaba equivocado. Pero el Señor me habló y antes de esto ya me lo había mostrado en un sueño cuando yo le pregunté personalmente, le dije, hay opciones de matrimonio para mí, pero yo quiero saber qué es lo que tú me dices. El Señor me muestra en un sueño en Mateo 19:6 que dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios ha unido no lo puede separar el hombre. Entonces yo entendí que realmente no había opción, pero hasta ese momento en mi espíritu no había sido revelado porque realmente solo veía la parte humana en ese momento. La situación que estaba pasando, que era muy difícil educar a unos niños. Yo tengo dos niños, uno de 15 años y uno de 9, y estaba educando a unos niños con dos caras en mi casa. Una cara conforme al Evangelio y una cara conforme al mundo, porque realmente mi esposo no conoce al Señor. Entonces empecé a caminar en eso, pero hasta a través de una crisis, de una situación hace 2 años, fue que empecé y a orar más profundamente con mi hermana, y el Señor me mostró que realmente Él une propósito, Él no une solamente vida, Él no une solamente personas, Él une propósitos, porque desde el momento que Él te dio una vida y te permitió llegar a esta tierra, es porque tú tienes un propósito, y tu propósito es que tu vida sea un ejemplo y un camino de bendición para otros para llegar a la salvación. Porque realmente Jesucristo hizo un sacrificio demasiado grande en la cruz para que nadie se pierda, para que todos procedan al arrepentimiento. Y realmente nosotros muchas veces estamos viendo solamente las cosas que acontecen a nuestro alrededor, las cosas superficiales, como digo yo, pero realmente el enfoque debería ser la salvación de las personas, de ese amigo que tienes, de ese amigo que tienes en el colegio, en el trabajo, que están necesitando y a veces nosotros ni siquiera nos imaginamos, ¿verdad? Entonces, en este caminar aprendí de que tenía que ver a mi esposo como ese amigo por el cual yo me intercedo a orar, y como ese hermano por el cual yo me pongo a orar, por esa amiga, por ese vecino, porque nosotros estamos desde hace mucho tiempo trabajando
tratando de trabajar en la obra con respecto a lo que Dios nos va mostrando cada día, pero todavía no tenía ese enfoque de ver a mi esposo como un alma, como lo que realmente era, porque estaban de intermedio los sentimientos, ¿verdad? Entonces empezamos a caminar con respecto a eso y el Señor me revela a mi espíritu, o sea, definitivamente el divorcio no es una opción para mí. Y fue entonces cuando yo me empiezo a agarrar de la promesa y empezamos a orar y empiezo a orar por un alma. Ya no empecé a orar por ese esposo, ya no empecé a orar porque él cumpliera mis deseos, ya no empecé a orar porque él cambiara, porque a través de todos esos años yo oraba por las circunstancias alrededor, que si él tenía un comportamiento mal, que si estaba transgrediendo un mandamiento de la ley de Dios, que si él no estaba cumpliendo con lo que Dios nos estaba mandando a hacer. Yo estaba orando siempre por encima, por lo que pasaba a nuestro alrededor, y Dios en su fidelidad siempre respondía. Entonces resulta que yo vengo a entender en este momento que muchas de esas ocasiones Dios quería trabajar con mi esposo, pero simplemente yo intercedí en oración y en la fidelidad de Dios respondía y las cosas se acomodaban. Entonces mi esposo volvía a una conformidad, el hogar volvía a una conformidad, la familia volvía a una conformidad. Pero entonces pasó el tiempo y estábamos como la ola, un día arriba, un día abajo, un día arriba, y no había una estabilidad ni tampoco la conversión de él. Entonces, cuando nosotros empezamos a orar, es cuando empezamos a ver esos cambios radicales. Es cuando Dios empieza a acelerar los pasos, como dice en Jeremías, Él empieza a acelerar su palabra para que sea cumplida, porque es cuando nosotros, el Señor nos muestra y empezamos a orar de la manera adecuada, por la salvación de un alma, no por ese esposo, no por esa pareja, no por ese cónyuge, no por esas cosas que pasaban superficialmente alrededor, sino por el alma de él. Y empezamos a agarrarnos esa promesa que está en 8:16-31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y ahí nos muestra también la parábola del hijo pródigo, que nosotros entendíamos que la situación que él estaba aconteciendo, la situación que él estaba viviendo, simplemente era un pródigo que estaba yendo a gastarse al mundo todo lo que su padre le había dado, pero que lamentablemente en el ámbito espiritual él no había entendido qué era lo que estaba haciendo. ¿Ves? Porque realmente a veces nosotros juzgamos y señalamos y decimos, él no quiere, él no me escucha, yo creo que aquí no hay nada que hacer porque él no cambia. Y no llegamos a entender que hay un mundo espiritual donde aunque él quiera, aunque él tenga el deseo de hacer ese cambio, porque yo lo vi muchas veces en mi esposo, yo tengo un esposo bueno que ha tratado de ser un hombre responsable, un buen padre de familia, un buen esposo, pero llegaban esos momentos espirituales bajos que él en las ansiedades y en las dificultades caía, a veces en vicio, a veces en negocios, en diferentes situaciones, pero que a la final no encontraba lo que le llenaba, no lo encontraba y fue buscando y buscando. Y realmente yo lo que hacía era ver por qué no cambia, por qué no hace, por qué otro negocio, por qué otra cosa, y no me daba cuenta que aunque él quisiera hacer el cambio, el mundo espiritual en que estamos lo somete a influencia que simplemente no tiene una fortaleza en Dios para poder luchar contra eso. Entonces, nosotros a veces estamos en la posición, mi esposo me hace daño, mira, tal persona no quiere cambiar, mira, mi amigo le ha hablado 10,000 veces y no quiere. No, es que a veces no es que no quiera, es que hay un mundo espiritual que lo está sometiendo, que los domina y que no pueden salir de ahí. Y por eso ahí es donde es necesario un intercesor, donde es necesario que alguien se pare en la brecha por esa persona. Y nosotros como esposas muchas veces lo que hacemos es que simplemente nos queremos abandonar y dejarnos en el camino. Cuando tú cambias tu ámbito y ya dejas de ver a ese esposo que te está haciendo daño y empiezas a ver a un soldado caído, porque eso yo le hago la historia a mi hijo, yo tengo un hijo de 15 años, y yo le hago la historia a mi hijo y le digo, tu papá es un soldado caído, y un ejército que va a una batalla no deja a un soldado caído, lo levanta, lo recoge y lo ayuda a llegar hasta el final, hace lo que sea para salvarle la vida a esa persona. Entonces para mí fue muy difícil caer en cuenta de que yo podía orar por otras personas, por amigas, por compañeras, por compañeros de trabajo, de clase, pero no podía tener ese corazón para orar por mi esposo, por su salvación.
porque solo tenía los ojos enfocados en ámbito como esposa. Pero cuando el Señor me habla y yo logro entender de que es un soldado caído, de que es un alma que necesita que alguien interceda, como cuando Abraham se levantó por Lot. Abraham se levantó cuando el Señor iba a destruir Sodoma y Gomorra y Dios le dio la oportunidad y Lot salió de ahí. Entonces eso es lo que somos nosotros. Cuando nosotros hacemos a un lado esos sentimientos y empezamos a luchar por la conversión y la salvación de esa persona. El otro punto es, que el Señor me regaló también, es el diseño original. Dios tiene un diseño original para la familia y el enemigo tiene un diseño para destruirlas. Porque simplemente la familia es el punto clave de la sociedad. Y una sociedad con una familia bien construida es una sociedad invencible. Por eso se ha enfocado tanto en destruir los matrimonios. No está destruyendo tu matrimonio porque te odia a ti. No está destruyendo tu matrimonio porque lo odia a él. No, simplemente quiere entrar y destruir el diseño que Dios creó, porque él va en contra de todo lo que Dios crea. Lo que Dios tiene para nosotros de bien, él no lo quiere para nosotros. Entonces viene a destruir. Y ese propósito original, cuando Dios formó a Adán y cuando formó a Eva de la costilla y le dijo, tú eres hueso de mi hueso, carne de mi carne, ese propósito de que iban a ser dos, ya no iban a ser una sola carne, y que iban a fructificar y multiplicarse. Eso es el propósito que Dios tiene, y esto es lo que el enemigo viene a destruir. Y cuando nosotros permitimos que eso suceda, porque muchas veces ignoramos la palabra, o no estamos preparadas emocionalmente, en diferentes circunstancias, Él rompe con ese propósito, y nos roba tanto el propósito como mujeres, como hombres, y el propósito de los hijos. Mi hermana va a tocar un poquito más de este tema, ¿verdad? Para explicarles, ella tiene unas citas bíblicas, pero eso es lo que yo me he centrado, en buscar ese propósito. El Señor me habla en ese tiempo de crisis, y yo le oro y le digo que si realmente yo me equivoqué, que si me equivoqué de persona, y me dice no, porque Él une los propósitos. Entonces me di cuenta que Dios tiene un plan establecido para nuestras vidas, para usar nuestras vidas para ayudar y bendecir a otros. Entonces fue cuando yo decido, ok, me quedo con el plato de lentejas como Esaú, o busco la progenitura como Jacob. Jacob tuvo más valentía, Jacob tuvo esa osadía de entrar y arrebatar, no le pertenecía, pero lo hizo, mientras que Esaú simplemente se acomodó. ¿Sabes qué? Tengo hambre y quiero comer, quiero solucionar la situación momentánea. En este momento yo tengo hambre y lo que quiero es solucionar, mañana no me importa. Mientras que Jacob se tomó más a pecho eso, yo no quiero solamente un plato de lentejas, quiero la primogenitura. Entonces eso es lo que Dios me viene mostrando en ese tiempo, y yo le digo, ¿sabes qué, Señor? No sé cuántas veces voy a llorar, no sé cuántas veces voy a estar en mi piso, pero quiero la primogenitura, no quiero un plato de lentejas, porque el plato de lentejas te va a durar un día, una comida, te va a saciar un momento, pero el propósito de Dios establecido en tu vida es lo que te va a dar felicidad a largo plazo. Es cuando tú estés viviendo en ese diseño que Dios tiene para ti, es cuando tú vas a ser de bendición para ti y para todos los que te rodean, ¿verdad? Entonces, me dio muchos versículos el Señor, pero creo que no voy a abarcar mucho en esos temas, porque si no, no nos alcanza el tiempo. Otro punto que aprendimos a través de este proceso es que cuando ya nosotros tomamos la decisión, yo tomo la decisión de que yo quiero esa primogenitura, ese diseño y no ese plato de lenteja, viene el otro punto que es la copia, ¿verdad? De ese diseño que el enemigo te quiere vender. Son los tratos con el enemigo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Como desde mi experiencia, el enemigo trató de venderme las cosas que llenaran los desbalances de mi corazón en ese momento. Se lo voy a decir como parafraseando, como yo misma lo oraba al Señor. Señor, yo no quiero flores ni chocolate, yo no quiero un hombre romántico que venga y se rinda a mis pies, un hombre que se rinda a los pies tuyos, un hombre que quiera cumplir con ese propósito, un hombre que quiera agradarte, porque el día que esa persona por la cual tú estás orando, sea amigo, sea esposo, sea lo que tú quieras por esa persona, el día que esa persona se rinda a los pies de Cristo,
Esa persona va a tener un cambio radical, que lo que va a salir de él o de ella es amor, ¿verdad? Amor para todos los que están alrededor, ni siquiera solo para mí. Pero cuando yo me enfoco en que lo que yo quiero es que cumpla mis deseos, entonces eso es simplemente momentáneo. Esas son las películas de Hollywood que nos presentan y que muchas veces nos engañan. Y ahí es donde el enemigo usa todo lo que nos han venido culturizando, de que es el diseño, ¿verdad? Los viajes, los paseos, las fotos en las redes sociales, qué felicidad, los matrimonios tan lindos, y resulta que no son cristianos, y yo cristiana y estoy pasando por una situación difícil, y el Señor me empieza a hablar y me dice, ¿sabes qué? Eso son lentejas, esas cosas son momentáneas, tú puedes disfrutarlo, yo lo puedo disfrutar, tú puedes escoger disfrutarlo, pero eso va a ser momentáneo porque eso se va a acabar. Esto se va a acabar. Entonces, tengo un versículo aquí en Primera de Juan 2, 15, 17, que dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, todas estas mentiras maquilladas de cosas bonitas y maquilladas de luces y maquilladas de escarcha, esas son mentiras, simplemente son espejismos que el enemigo nos quiere vender. Entonces, cuando nosotros vemos que viene, por ejemplo, esa persona y te dice, ¿sabes qué? Dime qué quieres que yo haga, por un ejemplo, ponme la lista de las cosas que quieres que haga para que nos arreglemos y todo cambie. Esa es una mentira, porque él no puede cambiar por sí mismo. Necesita un encuentro con Cristo para que pueda hacer un cambio radical en su vida. Aunque tenga todo el deseo, tal vez no es la persona la que te está engañando. Es el enemigo usando esa boca, porque lo que quiere es llenar esos vacíos en tu corazón. Entonces, cuando tú no tienes claro esos vacíos en tu corazón, puedes ceder a esas cosas momentáneas, puedes ceder a esas lentejas, y resulta que vas a comer una vez las lentejas, pero mañana vas a volver a tener hambre. Mientras que cuando nosotros nos dedicamos a las cosas eternas, como dice, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando nosotros nos dedicamos a buscar esa voluntad de Dios, ese propósito, esas son las cosas eternas. Esas son las cosas que Dios tiene para nuestra vida. Porque a través de este proceso hemos entendido que Dios tiene una bendición para nosotros de salvación y una vida gloriosa después de esta vida, pero también tiene una vida gloriosa en esta tierra. Porque Dios también tiene cosas grandes y maravillosas para nosotros, porque dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que tiene preparado para los que le aman. O sea, que el requisito es para los que le aman, y tú puedes disfrutar de esas cosas en este mundo, y tu familia puede disfrutar de esas cosas en este mundo, y en la vida venidera también, cuando estemos juntamente con Cristo. Entonces, sobre todo es mantener el enfoque de buscar esa voluntad de Dios, de buscar ese propósito, de poder vivir en esa vida plena, en ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas, que es lo que nos va a dar la felicidad. Aunque así comamos una hamburguesa o comamos en el mejor restaurante, no importa, pero la felicidad y la paz que sobrepasa todo entendimiento, solo Cristo te la puede dar viviendo en su propósito. Entonces yo te digo, si hay algo en una persona que en este momento piensa que ya no hay más porque me ha dicho, porque me mira, porque no me mira bien, porque me dice que no me quiere, porque etcétera, no sé cuántas cosas te ha dicho, es una mentira. Es una mentira. Esa persona no tiene lucidez de lo que te está diciendo. Esa persona simplemente está siendo influenciada porque el enemigo quiere que tú bajes espiritualmente y puedas estar débil para luego preparar una estocada final y que tú sueltes el propósito que Dios tiene para tu vida, el propósito que Dios tiene para tu familia. Entonces yo te digo, levántate, que con Dios siempre vas a tener una oportunidad, y lo mejor de todo es que ya tenemos la victoria desde antes, ¿verdad? Entonces, otro punto que creo que ya lo abarqué un poquito aquí es las provocaciones. Esas provocaciones que viene a hacer esa persona por la cual tú estás orando. Nosotros lo podemos analizar de dos puntos de vista en los que el Señor nos reveló. Uno es que la persona, como ya dije, no sabe lo que está haciendo. Esas son simplemente manifestaciones de las heridas que están en su corazón. O sea, la persona siempre te va a hablar desde la herida de su corazón. Entonces, ¿qué sucede? Hay dos ámbitos. Una, la persona que saca
ese dolor. Y dos, la persona que recibe ese golpe. Entonces, ¿qué pasa? Eso es una estrategia muy, muy inteligente del enemigo y que muchas veces le sirve. ¿Por qué? Porque golpea tanto al uno como al otro y ahí empieza una discordia donde tú ya no quieres orar por esa persona porque te está haciendo daño, donde tú ya no quieres orar por esa persona porque ya no vale la pena, pero realmente no es así. Entonces, el punto de vista es que eso que esa persona está mostrando, ese dolor en su corazón, es un punto clave para que tú empieces a orar por él. Si tú ves que lo que te dijo tiene un dolor con respecto, no sé, a lo mejor a su mamá, a lo mejor a alguien que le traicionó, a alguien que le hizo daño, entonces tú puedes entrar a orar. Esos puntitos que la persona te dice, esos puntitos son claves, donde tú lo vas observando y lo vas agarrando y empiezas a orar. Ese puntito que es de debilidad para él, tú empiezas a orar para que Dios empiece a trabajar. Y el otro punto es que lo que esa persona te dijo y a ti te afectó, entonces es lo que Dios quiere trabajar en tu corazón. Porque dice que el hierro con hierro se afila. Así que cualquier persona por la que tú estés orando, siempre va a pasar algo donde ella se afecte y te afecte a ti. Y nosotros tenemos que usar toda esa estrategia para poder trabajar en nuestras vidas. Empezar a orar por ellos en el punto de debilidad y empezar a orar en nosotros en el punto donde Dios quiere trabajar con nosotros. No lo tomes a que me golpea, me lastima, me hiere, me trata mal. No, tómalo, que Dios quiere trabajar conmigo. Si esas palabras me dolieron, ¿por qué me dolieron? Si eso me está afectando y no me dejó dormir, ¿por qué no me dejó dormir? ¿Será que Dios te está hablando algo y todavía no lo hemos reconocido? ¿Será que Dios quiere que tú veas que hay una herida en tu corazón por lo cual te está afectando? Entonces ahí empezamos a trabajar esos puntitos y vamos trabajando tanto de un lado como del otro, como intercesor y tratando de la sanidad de nuestro corazón también. Otro punto es rompiendo las estructuras mal formadas. Dice, perdón, el versículo anterior no lo leí en lo de las provocaciones, ¿verdad? Es Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros y que nos era contrario, clavándolas en la cruz en medio, clavándolas en la cruz y despojando todo principado y toda potestad y exhibiéndonos públicamente. O sea que realmente nosotros no estamos peleando con ningún enemigo. El enemigo está vencido. El Señor ya lo venció en la cruz del Calvario. Lo único que nosotros tenemos que hacer es caminar a tomar esa victoria que el Señor nos entregó. El precio ya está pagado en la cruz del Calvario. Él no tiene autoridad sobre ti. Él no tiene autoridad sobre los hijos de Dios. Lo que pasa es que a veces nuestra desobediencia o nuestra mala interpretación de las cosas es lo que le da a Él carta de entrada a nuestra vida. También mi hermana va a hablar un poquito más de ese tema. Yo se los hablo conforme a mi experiencia. Cuando me sucedían cosas, pues yo decía, pero ¿por qué el enemigo tiene poder? ¿Por qué el enemigo tiene autoridad sobre mí? ¿Por qué me lastima de esa manera? Porque no es tu esposo, no es tu cónyuge, no es tu amigo, no es tu hermano, no es es el enemigo el que lo usa. Entonces ahí eso me ayudó a ir aprendiendo, nos ayudó a ambas a ir aprendiendo que Dios quiere trabajar conmigo, porque el enemigo ya está vencido y no tiene derecho, pero sí nuestra carne también tiene que ser vencida. Nuestra carne, nuestro yo interno, ese tiene que ser vencido, que a veces es más fuerte de vencer porque nos cuesta. Y entonces ahora vuelvo al otro punto que es rompiendo las estructuras mal formadas. A través del tiempo nosotros nos formamos estructuras, como le decía hace un momento, como las películas de Hollywood, que la familia tiene que ser así, que el carro tiene que tenerlo así, que el trabajo tiene que ser esto, que el cabello lo tengo que tener así, que el cuerpo lo tengo que tener así, el gimnasio, esto, estructuras mal formadas, estructuras en base a los vacíos de nuestro corazón, que simplemente están influyendo en la sociedad y que nosotros vamos adoptando, ¿verdad? Esas identidades que están mal, que no es la identidad que Cristo tiene para nosotros. Culturas y diferentes cosas que nosotros vamos creando. Esa familia es la familia perfecta, esa es la que yo quiero. Y no es así, porque la familia perfecta es el diseño original. Todos somos imperfectos, todos nos equivocamos, pero cuando Dios empieza a trabajar en esa familia y empieza a ver esa paz y esa armonía, aunque nosotros nos equivoquemos, podemos tener el corazón de ir y decir, ¿sabes qué? Perdona, disculpa, me equivoqué. No se trata de una familia perfecta, se trata de vivir con Cristo en el centro.
que Él sea tu gobernador, que Él sea tu Señor, que Él sea tu dirección, porque a veces nosotros queremos tener a Cristo sentado en un lugarcito, en un rincón, y dirigirnos nuestra vida a nosotros mismos como a nosotros nos gusta, lo que queremos, nuestros deseos. Y realmente ahí es donde nosotros nos llevamos, ¿verdad? El daño, la sorpresa de que hicimos tantas cosas y no nos resultan. ¿Por qué? Porque estamos siendo dirigidas por nuestro corazón, nuestros deseos y no por el Señor. Entonces, aquí tengo Efesios 2:20, que dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra Jesucristo mismo. O sea, cuando estas estructuras mal formadas se rompen, es necesario, como la vasija, el Señor la rompe, ¿verdad? El alfarero la rompe y la vuelve a hacer de nuevo. Es cuando se tiene que romper todas esas estructuras que había formado para que la nueva estructura, el nuevo edificio, la nueva familia se empiece a formar bajo el fundamento que es Jesucristo, la principal roca, Jesucristo mismo, ¿verdad? Entonces, y por último, me quiero compartir, porque no lo voy a dejar tiempo a mi hermana, es las emociones, la sanidad del corazón. En este punto fue uno de los puntos más difíciles para mí, porque nosotros empezamos a colar todo por las emociones, que si hoy estás triste, que si hoy estás alegre, que si hoy estás deprimido, que si hoy estás de diferentes maneras, y empiezas a tomar cada situación que está aconteciendo día a día, la empiezas a colar por la emoción que tienes en ese momento. Eso fue una situación muy difícil para mí, y empecé a orar al Señor que tomara el control de mis emociones y que pudiera darme una convicción y una estabilidad, donde pasara lo que pasara a mi alrededor, yo siguiera teniendo esa convicción en Jesucristo, yo siguiera teniendo esa convicción en la promesa que Él me dio, en esa promesa de que aunque el enemigo inventó un montón de historias alrededor de esto, que por ejemplo nosotros que analizamos ayer y hablábamos de que se inventó diferentes máscaras, trajes en los vicios, en la economía, en la infidelidad, en muchas cosas, pero yo entendí y el Señor nos mostró que simplemente esos eran puntos para desenfocarnos de lo que nosotros necesitamos orar realmente. Porque una persona que te hace daño, por ejemplo, con una infidelidad, tú empiezas a orar, no, porque es que me quiere a mí, que yo no la quiera a ella, que porque me hace esto, pierdes el enfoque. Esas simplemente son dardos que el enemigo lanza, porque cuando el Señor te dio una promesa, Él lo va a cumplir sí o sí, porque Él hace lo que quiere y nadie puede estorbar a su propósito. Entonces, si tú te enfocas en ese punto, que si por una infidelidad, que si problemas en la economía, que si problemas con los hijos, entonces vienes a desenfocarte y no sigues orando por el diseño original que Dios te dio. Entonces, eso ha sido una clave para mí, que me ha agarrado de las promesas del Señor. Yo veía una cosa, escuchaba decir una cosa, pero Dios me mostraba lo contrario, y yo me agarraba de ahí y yo decía, eso que me dijo es mentira, porque el Señor a mí me mostró otra cosa. No me importa si parecía palpable. Yo me agarraba y le decía, ¿sabes qué? Yo me voy a agarrar y me sigo agarrando hasta hoy. Yo me voy a agarrar de lo que tú me muestres, de lo que tú me digas. El resto que acontezca, aunque el mundo se esté cayendo en pedazos, si tú me dices que el mundo no se está cayendo, yo te creo que el mundo no se está cayendo. Y eso fue lo que me ha servido a mí, porque el enemigo se levanta con muchas mentiras para hacerte creer que lo que estás orando no sirve, que lo que estás orando no te está funcionando. Y si tú empiezas a creerle a todas esas mentiras que empieza a lanzarte y te desenfocas de lo que Dios te está hablando a ti, por eso es necesario esa comunión y esa intimidad fuerte con Dios del día a día, porque eso es lo que nos ha pasado a nosotros, nos ha mostrado Dios día a día lo que estaba pasando. Por ejemplo, venía esta persona y me decía una cosa y Dios me mostraba exactamente que era una mentira. La máscara. La verdadera razón por lo que me había dicho eso. Y eso me ayudó mucho y yo dije, ¿sabes qué? No le creo ninguna de las historias que me cuente, le creo lo que Dios me vaya mostrando, y Dios me fue guiando a través de este proceso y lo sigue haciendo, indicándome, esta es la verdad y esta es una mentira. Esta es la verdad y esta es una mentira. Este es el siguiente paso que tienes que dar. Y eso es lo que nos ha ayudado a nosotros, callar las voces de todas las demás, incluso de personas que te quieren decir que no tienen nada que ver. Yo estoy viendo lo contrario. Olvídate, estas simplemente son artimañas del enemigo. Créele a Dios,
porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él te ha prometido, Él lo va a hacer, pero es necesario que tú te agarres de esa promesa, porque esos son cheques que nosotros tenemos listos para cobrar, y a veces los dejamos tirados por ahí y no les prestamos atención porque le estamos prestando atención a las mentiras que el enemigo se inventa para podernos robar ese propósito, porque Él ya tiene su destino escrito y no lo puede cambiar, pero tú sí lo puedes cambiar para ti y para tu familia. Así que yo te invito a que entres más en esa intimidad con Dios y te agarres de esas promesas y anímate, no tires la toalla, porque no te dejes robar la familia maravillosa que Dios tiene para ti. No te la dejes robar. Créele a Dios y verás que muy pronto verás todo cumplido en su tiempo, conforme a lo que Dios vaya trabajando en tu vida. Para Dios les bendiga. Yo le voy a dejar el tiempo a mi hermana. Tenemos tantas cosas que compartir. Sí. ¿Verdad? Sí, a través de este proceso, ¿verdad? Con mi hermana, yo le doy la honra y la gloria a Dios por la manera tan sobrenatural de cómo nos unió, ¿verdad? Después de tanto tiempo de que llegara a este país en el 2015 y también una crisis matrimonial buscando a alguien que estuviera en el mismo sentido. Me encanta el evangelismo y todas las personas me dicen, no, ese es tu don. Y entonces no, hasta que tenía a mi hermana en la misma iglesia y estudiamos juntas, estudiamos hasta tercer año de teología y en primer año de bachillerato en teología, pero ella estaba en su lado y yo en otra. Y en una reunión de oración con unas hermanas, oramos por ella y ella llegó un día a la clase y me abrazó y me caía mal porque siempre llegaba tarde. Pero de repente Dios nos unió de una manera especial, de verdad, y empezamos a orar juntas y en el deseo del evangelismo y de trabajar en la obra de Dios. Y teníamos almas con las que estamos trabajando, nos reunimos como células en mi casa, había cierta conexión donde Dios nos mostraba cosas juntas, trabajando juntas en la obra, y estábamos como lejos y empezamos con proyectos personales de trabajo y ahí Dios nos fue uniendo de una manera que hoy en día vivimos juntas, o sea, vecinas se pudiera decir. De verdad que es una historia muy hermosa como Dios nos unió y como ese deseo para mí, el querer jalarla a ella, vamos a visitar, vamos a esto, y siempre los inconvenientes del esposo. El esposo, un día me levanté y le dije, ¿sabes qué? Vamos a meternos en oración fuerte por eso. Dios tiene que hacer, y sabiendo de dónde Dios me rescató a mí de lo más vil y menospreciado, yo veía todo el comportamiento que tenía el esposo de ella y yo me veía en un espejo. Yo le compartía a ella a través de las distintas oraciones y de las situaciones, porque es como que el mismo enemigo te va dando la estrategia, porque él le hablaba y yo decía, ponme cuidado lo que te está diciendo, y veía lo que le repetía, entonces sabíamos que era una herida que estaba en su corazón, y lo que a ella le afectaba, pues era lo que a ella le afectaba y es lo que a nosotros. Entonces, en base a eso, orábamos, o sea que él mismo nos daba las estrategias de cómo orar. Muchas historias, se inventó muchas historias, la OM, de todo, como ustedes no se imaginan, pero nosotros decimos prácticamente, como ella dice, cerrar, prácticamente cortar hasta muchas amistades para no escuchar lo contrario, las redes sociales y muchas cosas, porque realmente veíamos que ya el propósito se estaba acercando y eso lo que hace es dañarnos y desenfocarlo a uno. Ok, yo les quiero compartir mi experiencia de la honra a Dios, porque de verdad aprendí, maduré, aprender lo que es el diseño original, a ser madre, porque tengo una hija, pero no lo supe hacer. Y en esta unión con mi hermana Giovanna aprendí muchísimas cosas. Lo primero que Dios me enseñó, que fue donde yo busqué esa intimidad, esa unión con mi hermana, ¿verdad? La conseguimos en Mateo 18:19, dice, cuando dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces, podíamos ver que decía que si dos se pusieran de acuerdo, y a mí me resaltaba mucho esa palabrita que decía acuerdo, era como un acuerdo en el que nos ponemos de acuerdo tú y yo. También la cita que está en Hechos 2:1, ¿verdad? Que fue cuando dice que estaban todos juntos, unánimes,
y que fue cuando llegó el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero estaban juntos y unánimes. Y también en Salmos 133:1, cuando dice que cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Entonces juntaba todas esas citas bíblicas y veía que en la unión, pero en un solo sentir, ¿verdad? Como en el mismo enfoque, en el mismo espíritu, orando, ella por su pródigo, que yo la podía entender, ¿verdad? Porque estaba en la misma situación y sabía que él estaba en un estado espiritual que no estaba consciente de lo que estaba haciendo. Nos unimos. Entonces, cuando el Señor le muestra a mi hermana Joana, ustedes tienen que ser como un matrimonio. Entonces fue donde nosotros nos unimos, fue donde el enemigo empezó a meterse para hacer división entre nosotros. Fue muy fuerte, gracias a Dios que entramos en una relación, pero muy profunda con el Señor, y fue cuando el Señor empezó a unirnos, porque empezaban a haber comentarios, le llegaban comentarios a oído a ellos que hacía que en contra mía, pero antes que eso pasara ya el Señor le mostraba a mi hermana Joana cuál era la verdadera cabeza. Y así pasamos por muchas situaciones, pero Dios fue tan maravilloso que de verdad que fue una unión, o sea, no solamente yo digo que algo sobrenatural, porque Dios empezó a unirnos, ¿verdad? Yo tengo la cita aquí del cordón de 3 dobleces, ¿verdad? Que dice que el cordón de 3 dobleces es difícil de romper. Vimos cómo Dios empezó a unirnos de una manera sobrenatural, porque nosotros orábamos, yo tenía mis situaciones, mi hermana Joana tenía sus situaciones, pero las respuestas mías las recibía Joana. Lo que a ella le acontecía, yo tenía los sueños en los que Dios me ponía en la situación que ella estaba pasando. Yo sentía en mi corazón lo que ella sentía y le podía decir a ella, porque ella, por supuesto, Dios la podía poner en una situación, pero ella interviene en sus sentimientos, mientras que si era yo la que estaba en esa situación, yo podía ver desde el punto de vista de afuera y no desde el punto de vista de adentro, porque no estaba interviniendo los sentimientos. Y situaciones que a mí me pasaban en mi ámbito personal, enfrentaba algo y ella no estaba presente, ella no sabía, y mi hermana me llamaba, tuve un sueño que no lo comprendo, y ella me empezaba a decir, mira, soñé esto y esto y esto, y te lo entiendo, y entonces yo le decía, ¿sabes qué? Eso me pasó. Entonces vimos cómo fue como una dependencia de la una de la otra, que aunque yo me quisiera molestar con ella, era como que imposible, porque el Señor nos unía para un propósito, ¿verdad? Para que estuviéramos trabajando juntas en el ministerio que Dios tiene para nosotros, en lo que estamos trabajando. Entonces fue maravilloso, ¿verdad? Cómo pudimos prevalecer ante las divisiones que el enemigo quiso hacer. Fueron muy fuertes, ¿verdad? Tuvimos que ser transparentes, desnudarnos la una a la otra, porque por supuesto nosotros tenemos tantas imperfecciones, llegar al punto de que si algo me molestaba de ella, tenía que decir solo, ¿sabes qué? Tenemos que orar, pero esto y esto no me agrada de ti. Y aunque pues ella no le agrada, igualmente ella a mí, para poder prevalecer, si no hubiese sido imposible. La primera parte, cuando nosotros empezamos esta carrera, ¿verdad?, de intercesora, nos conseguimos con Beverly, ¿verdad? En la búsqueda desesperada, éramos 3, hay otra hermana que también estaba, pero cuando nosotros nos mudamos, pues ella quedó con otro grupo y nosotros nos metimos ahora. Nos conseguimos con Beverly, con el Ministerio Inspira. Le doy la gloria y la honra a Dios de verdad, porque yo tenía mucho tiempo también orando incorrectamente desde 2015 y hasta cuando la pandemia nos encontramos con el Ministerio Inspira, y fue donde conseguimos los pasos de la sanidad de corazón. Lo primero, realmente, para uno entrar en esta batalla, en este proceso, hay que pasar por la sanidad de corazón. Si no, es imposible para poder avanzar. Nos quedamos estancados. El Señor le mostraba a mi hermana Joana que las personas entraban como a un depósito, que venían con maletas inmensas donde entran en un estado y se quedan ahí.
pero ella llegaba con una maletica pequeñita y le decía, no te preocupes que tú vas a salir pronto de aquí. Yo soy como que yo no puedo quedarme mucho tiempo en un estado, y cuando yo la veo así, yo digo, gracias a Dios que ella no se queda tiempo ahí, porque yo no puedo quedarme en un estado de lamento, en un estado, o sea, mucho tiempo en un estado, no sé, no tengo mi naturaleza no es así. Entonces, entramos en el proceso y como todo, pues es duro, ¿verdad? Pasar por eso, por todo eso, el tener que perdonar las situaciones tan difíciles que han acontecido y te cuesta mucho. Dios me da una revelación a mí, en la que yo caminaba en un sueño, yo me veo en un mar, pero ese mar o ese río, así como estancado, era como el agua estancada, pero era puro pu, o sea, pu, materia, una inmundicia. Y yo estaba ahí donde el agua me llegaba más o menos por los muslos, y veía multitudes de cuerpos descompuestos. Y había una muchacha que en ese momento estaba evangelizando, y en el sueño yo la veía a ella, y ella traía cargando a un cuerpo que estaba descompuesto. Y yo decía, si yo no salgo de aquí, mi cuerpo se va a descomponer. Entonces había muchos cuerpos caídos, descompuestos por esa inmundicia. Y fue cuando reaccioné, porque estaba trabajando con la sanidad de corazón. Yo, cuando empecé a ver los videos de Beverly, hice los corazones y los pagué en las paredes, y todos los días oraba. Y empecé a poner en práctica, y lo que más me llamó la atención fue que el Espíritu Santo, solo escuchando los mensajes de Beverly, empezó a trabajar en la mano con nosotros. Y decía, definitivamente, este ministerio está respaldado, porque vemos cómo solo con escuchar los mensajes del Espíritu Santo empezaba a hablar y empezó a revelarnos muchísimas cosas. Avanzamos en ese paso y después empezamos con lo de la corte celestial. Cuando entramos en lo de la corte celestial fue maravilloso, ¿verdad? Ya habíamos pasado el proceso de sanidad, son los pasos. Entramos a la corte celestial, escuchamos el mensaje de Beverly, escuchamos otros, empezamos a profundizar. En la corte celestial yo pude recuperar mi estabilidad económica, ¿verdad? Porque vengo de una vida de desastre y me costaba recuperarla. Pero es necesario pasar por la sanidad de corazón, porque si no es como que tú le quitas las cartas al enemigo y el enemigo te las quita. Entonces es como una lucha y no se avanza, ¿verdad? Entonces la sanidad, la corte celestial fue increíble, porque nosotros nos inscribimos en la Universidad Inspira, empezamos a estudiar un diplomado, ¿verdad? Y empezaba a notar, y me despertaban las madrugadas y empezaba a tomar notas, porque el Señor todas las noches empezaba a traerme todas las circunstancias que yo había hecho en mi pasado, y empezaba a escribirlas, y empezaba a escribirlas. Y un día, entre la oración, mi hermana Joana y yo, nos hacíamos vigilias. Nosotros hicimos una vigilia donde empezamos a escribir en ese cuaderno todas las cosas que el Espíritu Santo nos traía. Y conseguimos un libro que lo conseguimos en el supermercado, que se llama Ora por lo imposible. Y en ese libro fue una clave muy importante para trabajar con la corte celestial, porque nosotros hicimos como un acto, ¿ven? Nosotros hicimos como un acto donde tú te vas a presentar delante del juez y tú le vas a poner todos los casos, la razón, y con una cita bíblica. Y hicimos una oración. Fue maravilloso, y después todo eso lo quemamos. Cuando nosotros entramos en la guerra, porque ya no fue la guerra, fue la intercesión a reclamar la promesa, como dice mi hermana, reclamar las promesas son cheques que simplemente vamos a cobrar esos cheques, que se hagan efectivos. Empezamos a soñar donde estábamos en la bóveda del banco, trayendo efectivo esos cheques, que fueron las promesas de mi hermana. Cuando nosotros iniciamos las primeras oraciones, nosotros levantamos un clamor muy fuerte, donde nosotros oramos todos los días, ¿verdad? Fue un momento donde el pródigo, mi hermana, se apartó mucho, y ese momento nos dio la oportunidad de orar de madrugada, de hacer vigilia. Duramos alrededor de 3 meses, donde nos acostamos todos los días a las 2 de la mañana,
vivimos las experiencias más lindas con el Espíritu Santo, donde lo sentimos, pero las primeras semanas que nosotros empezamos a clamar, no a pelear, ni a reprender, ni nada, sino a clamar por esa alma, se nos presentó el enemigo. Una influencia muy fuerte, ¿verdad? Donde nosotros empezamos, fue una intimidación, yo sentí temor, de verdad, porque fue muy literal cuando yo sentí una mano que me la puso aquí, pero sentía que la presencia que estaba tan fuerte que yo empecé a decir a mi hermana, la presencia negativa está aquí, fue muy fuerte y se sentía aquel ambiente tan pesado, fuerte, y mi hermana empezó a orar y ahí fue donde nosotros ya empezamos a invocar el acta de los decretos y empezamos a declarar palabras, ¿verdad? Para que siempre, y tuvimos como una semana donde nos pasó más o menos así, pero era como atemorizarnos porque no pudo hacer más nada, no nos robó nada, no nos quitó nada, gracias a Dios, que en otra oportunidad yo he intentado orar y siempre algo pasaba, pero ahí vimos de que pasamos una barrera que no había podido. Y fue muy bonito porque los niños de mi hermana Joana presenciaban todo, ¿verdad? Nosotros, los niños de ellos tienen prácticas y nosotros nos reuníamos en el parque y ahí orábamos en los juegos del niño y ahí nos íbamos a un rincón y nosotros orábamos. Fueron momentos muy hermosos, de verdad. Y lo que más me impresiona fue que los niños vivieron todo eso, porque aunque veían que venía un pródigo con una máscara, ellos creían en lo que nosotros les decíamos, porque ellos veían la manera en la que nosotros clamábamos a todos los días. Yo vivo con mi mamá y dejé a mi mamá un poquito aparte porque me metí muy profundamente en eso. A orar por eso, pues fue el sentir, porque yo estuve, o sea, como decía, pues Dios me sacó de lo más vil y menospreciado y yo sabía que Él estaba ahí y que un día alguien intercedió por mí. Y yo tenía el sentir de que yo quería orar para que Él pudiera salir de esa situación donde Dios me sacó a mí. Entonces fue muy lindo todo lo que experimentamos y bueno, y le damos gracias a Dios, ¿verdad? Ahí también pues empezamos, hicimos la página por Facebook y empezamos a compartir mensajes evangelísticos, lo que Dios nos daba a nosotros, porque era maravilloso, muchas lecturas de la palabra, era muchos estudios bíblicos, fueron momentos demasiado lindos lo que vivimos. Después ya llegamos, después que pasamos esa marea alta, ¿verdad? Donde oramos fervientemente, ya llegó un momento donde ya nos tuvimos que, como que lo sentimos, pues, en lo que ya como una separación, ya orando yo desde mi casa y ella también en su casa, pero fue cuando llegó el momento donde ella tenía que enfrentar su parte sentimental con el pródigo, ¿ves? Donde él quería venir a hacer tratos con ella, hacerla doblegar para usar los sentimientos de ella. Entonces eso era una parte que a ella le correspondía sola, y ahí fue donde yo me aparté y empecé a orar yo, pero gloria a Dios porque en los momentos más difíciles el Espíritu me hacía orar, sin yo saber lo que estaba pasando con ella. Yo estaba orando y le decía, el Espíritu me puso a orar, el Señor me puso a orar de esta manera, y ella me decía, mira, esto me pasó anoche. Y de verdad que fue muy lindo, he aprendido muchísimas cosas. Hay muchas más cosas para compartir, sí, pero no sé, creo que nos pasamos del tiempo y todo. Pero hay algo que fue la razón en la que me inquietó a mí para compartir, ¿verdad? En este proceso, pues yo también tuve una crisis matrimonial y estoy orando, tengo una promesa de Dios y la estoy orando, pero no es como que el sentir que el Señor ha puesto en mí y lo que me inquieta hoy. De hecho, cuando yo estaba con mi hermana cobrando los cheques que yo cobraba no eran los míos, sino los de mi mamá. Porque realmente, cuando yo llegué al estado de pasar por esa situación, yo le decía, ¿por qué, Señor? Si tú sabes que esto es algo que yo nunca lo quise, porque yo vengo de una familia disfuncional, donde pasé por un divorcio de mis padres, y como que siendo ya una mujer no lo superaba. Y decía siempre, yo, o sea, no me conformo con ver a mis padres juntos, y ellos ya tienen años, ¿verdad? Si dice que más o menos mi edad, yo ya tengo 50 y algo, de separados de ellos, y siempre con eso como que sufrí tanto, ¿verdad? Por eso hoy en día yo quiero hablarle a todas esas personas que quizás están dispuestos
a tirar la toalla y a abandonar el proceso y a dejar quizás, como decía mi hermana, conformarse con un plato de lentejas y no por su primogenitura. Hoy yo quiero hablar desde el punto de vista como hija. Cuando un matrimonio se destruye, el enemigo no solamente quiere destruirte a ti porque te quitó a tu esposo, sino quiere robar el destino de tus hijos. Mi persona y mis hermanos, o sea, de todas las familias, lo único, la familia de mi papá, ¿verdad? Todos son casados y mi papá fue el único que él hizo su otra familia y terminó el divorcio con mi mamá. Todos mis hermanos tenemos una vida de desastre, ¿verdad? De todo lo que mi familia, mis padres hicieron, todos los desastres en los que ellos tuvieron que pasar, nosotros llegamos. Por mi parte, yo pasé por muchas situaciones, mis hermanos también, ¿verdad? De desorden sexual, como no te imaginas. Económico. Yo también entré en esa búsqueda desesperada, entré a una religión afrocubana, ¿verdad? La religión yoruba, también estuve alrededor de 3 meses, experimenté muchas cosas, quise llegar a lo más profundo, pero Dios no lo permitió. De verdad que ahora entiendo, Dios tenía un propósito para mí. Es un testimonio muy largo también que tengo para compartir después. Pero yo les quiero compartir una cita bíblica, ¿verdad? Que fue donde Dios me habló. Dios me mostró a mí, que está en Éxodo 25, dice: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Este es cuando el Señor le dio los 10 mandamientos, ¿verdad? Dice, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Cuando Dios me regaló esta cita que dice aquí, que Él es fuerte y celoso, y que visita, ¿verdad? Visita, que llega y te toca la puerta. La maldad de los padres, todas las consecuencias y todo lo que nuestros padres vivieron, todas esas maldades van a venir a tocar la puerta. Nosotros, de nuestros hijos. Claro, cuando se rompe, el enemigo tiene por eso él viene, se rompen los matrimonios, es donde él tiene la autoridad de venir a tomar en mi hermano. Dios me dio un sueño muy horrible que a mí me levantó mucho a meterme por mi familia, donde él tenía autoridad de tomar bebés, todo, era como una aldea donde ese hombre venía y tomaba a todos los niños, rompía su naturaleza. Todos, no había nadie, yo decía, no pueden ter gente, señores mayores, paralíticos, de todo. Yo decía en el sueño, si ese hombre viene y me va a querer hacer lo mismo a mí, yo lo mato. Y en mi sueño, yo estaba como que había una cocina y llegaron los secuaces de ese hombre a buscarme, Leila Guerrero, y yo agarré un cuchillo de la cocina y fui corriendo y corrí y llegué como a un cuarto donde el hombre estaba y me le tiré encima y lo agarré con un cuchillo y le corté la boca y me desperté. Entonces, aquí fue donde yo me levanté, cuando Dios me dio esto, fue cuando entendí, ¿verdad? Yo me bauticé en Venezuela, porque yo vengo de Venezuela, en una iglesia en Venezuela, y empecé a congregarme. Aquí fue donde Dios me procesó, cuando empecé mi crisis matrimonial, cuando Dios me procesó, fue cuando empezó a trabajar conmigo, y fue muy difícil para mí el poderle serle fiel a Dios, porque tenía una vida sexual muy desordenada. Como decía mi hermana, son influencias que te dominan. Yo quería serle fiel a Dios y tuve que pasar por procesos de disciplina. Le doy gracias a Dios porque había mujeres de Dios orando que me ayudaron a levantarme y a poder salir de ese proceso. Y en esa crisis, en querer levantarme para poder ser fiel a Dios, y no podía, empecé a tirarme el piso y a pedirle al Señor, y fue cuando Dios me trajo la revelación y me llevó a la raíz de cuando había entrado ese mal. Fue muy fuerte, entonces no quería dañar a mi mamá, y fue donde era muy pequeña, tenía alrededor de 5 años, cuando esa maldad me visitó, y ya de allí en mí se había despertado el deseo sexual, siendo muy pequeña. Y lo que yo
quería compartir, ¿verdad? Fue que en mi familia, la familia de mi mamá, siempre me persiguió, ¿verdad? Siempre me persiguió el deseo de tener sexo con otra mujer. O sea, fue algo que me persiguió. Yo le decía a mi mamá, porque cuando yo estaba muy pequeña, yo recuerdo, es algo que quedó como que se comprimió mi alma y quedó ahí, porque estaba como una niña, ¿verdad? No lo recuerdo muy bien porque era muy pequeña. Sí le pregunté a mi mamá, en la casa de al lado vivía una niñita, y creo que nos encontraron como tocándonos nuestra parte, porque ya la sensibilidad estaba despierta en mí, porque simplemente la maldad me había visitado cuando era muy pequeña. Ya había entrado porque él tenía legalidad. ¿Por qué hablo esto hoy? Para que las personas cuando entran en una crisis matrimonial, primero piensen en sus hijos cuando tienen hijos. Segundo, cuando el soldado está caído, como dice mi hermana, las madres tienen que poner un vallado y orar. A mi hermana Joana, todas esas cosas nosotros tuvimos que experimentar. Dios le iba mostrando y nosotros íbamos orando, porque una vez que el hombre está caído, entonces el enemigo quiso entrar a tocar los hijos, dañándolos. Y fue en oración que nosotros pudimos poner un vallado de protección para que él no pudiera tocarlo. Por eso es que muchas veces uno con el conocimiento no sabe. Pues yo tampoco no lo sabía, le doy gracias a Dios porque mi hija está relativamente ordenada. Entonces, como les sigo contando, ¿verdad? Y cuando estaba pequeña, que les digo que me encontraron, alguien nos regañó. Y fue algo que quedó como impactado, como que hubo una negación con esa palabra que me hicieron, que impedía que yo llegara a eso. Y siempre me persiguió, viví en diferentes países y me catalogaban como que yo era lesbiana y no lo era, tenía una vida desordenada sexual, pero no lo experimentó. Pero siempre esa maldad me visitó. Y hoy en día, en la familia de mi mamá, casi todas mis tías, algunas tienen hijos con desviaciones sexuales. Lo que yo quería contar es que vemos que esta maldad que visita es algo espiritual y que muchas veces no es con palabras, sino realmente es un ámbito espiritual donde hay que buscar, ¿verdad? Que yo digo, todo esto que digo, nosotros tenemos que llevarlo a Colosenses 2:14, el acta de los decretos que viene contra nosotros, hay que venir a la cruz. Es necesario que nosotros tenemos que venir a la cruz para poner todo, tiene solución gracias al sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, para poder organizar todo esto. Entonces, hoy en día, el sentir que el Señor ha puesto en mí, ¿verdad? Es por mi familia, el poder rescatar a mis hermanos que están en esa condición espiritual que yo estuve en un día. Es como yo me siento como cuando Dios llamó a Moisés. Ese es mi llamado, para que su pueblo saliera de Egipto, de la esclavitud donde eran esclavos. Ese es el sentir hoy en día. Ese es el llamado que Dios me ha hecho. Eso es el compañerismo donde tenemos mi hermana y yo por mis hermanos. Mis padres están convertidos, gracias a Dios, pero mis padres ya tienen una edad y no tienen la lucidez, no tienen la claridad de cómo orar, porque realmente hay que orar correctamente, hay que pedirle las estrategias a Dios en una intimidad muy profunda. Por eso me gusta mucho el Ministerio Inspira, porque el Ministerio Inspira te ayuda, no te hace dependiente, sino que te ayuda a que tú tengas una intimidad. Y también le doy gracias a Dios porque eso fue lo que yo aprendí, a tener una intimidad, a amar esa intimidad con Dios en la relación con mi hermana, porque yo era una persona que llenaba todas esas cosas con todas las actividades de la iglesia, no me perdía una, y así duré años de una actividad en otra, y mi relación con Dios era muy, muy mínima, y me fui al extremo, tuve que cerrar la iglesia y meterme profundamente con Dios. Ahora es que estoy nuevamente estabilizando, porque la palabra dice, no dejando de congregarme, que estoy volviendo otra vez como que ya en el balance, ¿verdad? De que ni una cosa ni la otra. Pero sí, de verdad que no, creo que nos pasamos del tiempo que Beverly nos dio para que teníamos para estar, pero creo que compartimos lo que más el Espíritu había inquietado, los puntos que el Espíritu nos había inquietado a compartir, y que sean herramientas útiles
para todas esas personas que hoy en día de verdad están pasando por muchas situaciones. Le damos la gloria y la honra a Dios por todo lo que hace. De verdad que nos deleitamos en cada una de las perlitas que hoy el Señor aquí está compartiendo. De verdad, bendecimos sus vidas porque decidieron no callar, porque decidieron creerle al Señor y ser esforzadas y valientes. Aquí nos dice nuestra amada Diana en la audiencia, nos dice que había pedido una respuesta al Señor. Dice, aquí voy a leer literalmente, bendiciones, hace un par de horas le pedí a Dios dirección y me dio la respuesta en ustedes. Gracias a mi Padre, porque sin duda alguna están siendo usadas. Yo creo que hoy podemos aprender algo del testimonio de nuestra amada Leila y Joana, que realmente necesitamos dedicarle tiempo a esta relación con papá. Hay tantas cosas en este mundo compitiendo por nuestra atención y por ahí comienza la tibieza de nuestro corazón, la que nos lleva a estar como las olas del mar. Pero aquí escuchamos la importancia del compañerismo, porque ahí donde una va cayendo, se va desanimando, viene la otra y ahí está para animarla. La importancia de las vigilias, ya casi no dedicamos tiempo a las vigilias porque estamos en esas series de Netflix una tras otra haciendo vigilia en donde no debemos. La importancia de meternos en la escritura, porque las estrategias no se parecen unas con otras. Vemos cómo David, a pesar de ser un guerrero muy victorioso desde la niñez cuando enfrenta a Goliat, en cada guerra iba en búsqueda de la dirección del Señor. No decía, como aquello me funcionó, lo vuelvo a hacer. Y por esto es que el canal se llama Inspira y no copy-paste, para que tú seas inspirado a buscar del Señor. Y lo más importante que hoy podemos aprender de este hermoso testimonio es que vamos desde la victoria hacia la victoria. Pero parte la victoria desde la obediencia. Como nos decía, el enemigo está derrotado, pero viene a mentirnos y a convencernos porque es a partir de la desobediencia donde cedemos estos derechos legales que luego tenemos que ir nuevamente a la corte celestial en arrepentimiento con la sangre de Cristo a tomarlos de nuevo. Esto hoy nos habla tanto en nuestro corazón que estos procesos no son de muerte. Los procesos difíciles que hoy estamos pasando son un privilegio porque ahí somos santificados, somos despertados y entramos en la relación correcta que solo encontramos a través de Cristo Jesús y de una manera personal. Mi amada Joana, mi amada Leila, muchísimas gracias por no callar, por inspirar a muchos más a ver hoy este proceso, no desde un capricho que quiero mi matrimonio restaurado, sino desde el privilegio de que hoy somos llamados intercesores. Y esto es lo que hoy el Señor nos está recordando. Lo demás, por añadidura y en su tiempo perfecto. Amén. Las esperamos aquí para parte 2, 3 y 4, ahí lo que el Señor les permita. La invitación queda abierta. Si hay alguien en la audiencia que quiere testificar, no callen. Les compartimos nuestra página inspiragt.org, sección recursos, ahí hasta el final de todas las preguntas frecuentes que estamos respondiendo frecuentemente en los correos y que ahí puedes encontrar de manera rápida. Vas a encontrar la sección para poder escribirnos tu testimonio y si quieres participar en alguna de nuestras plataformas están desde ya más que invitados para darle la gloria y la honra al autor de estos maravillosos testimonios y milagros que vemos aún antes de la restauración matrimonial. Bendiciones a cada uno, gracias por haber estado conectados y nos vemos en el próximo testimonio que inspira.